Aleluya. Santo es el Señor. Te alabamos, Padre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos, roca de salvación. Te adoramos, Señor. Grande eres, amado mío. Grande eres, santo eres, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Eres el Dios eterno. Eres el Dios de toda gracia, de toda misericordia, de toda fidelidad y de toda justicia y de toda verdad, mi amado Señor. Te adoramos, Señor, con toda la fuerza de nuestro corazón. Te adoramos, poderoso Dios, en el nombre de Cristo. Saludamos, Helen. Dios te bendiga. Bienvenida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito eres, Dios. Alabado sea, Señor. Santo, 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 santo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Bienvenida, 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 Madre. Bienvenida, Nancy. Bienvenidos todos ahí en casita. Bienvenida, Miriam. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Sean bienvenidas todas ustedes que están conectándose en este momento, en esta hora. En el nombre de Jesús, estamos aquí, amén, contentas, felices como siempre, amén. En el nombre de Jesús, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, adorando el nombre de nuestro Dios, exaltando ese nombre hermoso, ese nombre precioso de nuestro Rey. Gracias, Kellen, Dios te bendiga también, amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, adoramos al que vive, iglesia, adoramos al que vive, en el nombre de Jesús, adoramos al que habita en la eternidad, en el nombre de Jesús, aleluya, adoramos al que es, y al que era, y al que ha de venir por los siglos de los siglos, al cual nosotros esperamos, alabado sea el Señor, en el nombre de Jesús, grande eres Dios, grande y maravilloso eres, bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cómo está, amada iglesia del Señor? ¿Cómo está ese pueblo amado del Señor? En el nombre de Jesús. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Amén. En el nombre de Jesús. Estamos en victoria. Estamos en victoria en el nombre de Jesús. No importando la prueba, no importando, ¿verdad?, el desierto. Estamos en victoria. Amén. Estamos en victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Y hoy vamos a predicar un glorioso mensaje. Amén. Un glorioso mensaje. Creo que viene siendo algo similar, algo parecido. Amén. Con lo que el Señor nos entregó el día viernes. Amén. Donde estábamos hablando sobre los que están pasando sobre diversas pruebas y todo eso. Amén. Esta es como una continuación que el Padre pues sigue hablando para poder alientar a su pueblo, animar a su pueblo, reanimar a su iglesia. Amén. En el nombre de Cristo, que nos bastemos en la gracia del Señor. Amén. Aunque estemos débiles espiritualmente, débiles porque el proceso nos ha debilitado, las circunstancias. Amén. ¿Verdad? Entonces el Señor dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No todas las debilidades son malas, sí, son malas las debilidades, pero no todas las debilidades son malas, iglesia. Cuando estamos nosotros hablando en el contexto espiritual, para que usted me pueda entender, cuando nosotros estamos débiles, porque la prueba es tan dura, porque llevamos ya días estando en la prueba, porque ya llevamos un mes, 2 meses en la prueba, amén. Entonces surge muchas veces la debilidad. Surge muchas veces que nos agotamos y no queremos seguir. Amén. Pero son necesarias, iglesia, las pruebas. Son necesarias por las situaciones que el Señor muchas veces va a llevar a su pueblo. Amén. Son necesarios. Amén. Así que esta es una poderosa palabra donde nos vamos a centrar hoy sobre el apóstol Pablo. Amén. Sobre el apóstol Pablo. Así que usted tenga lista su Biblia. Amén. Ahí a su mano para que usted pueda llevar la lectura. Amén. Dios te bendiga, Miriam. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos. Amén. Amén. Esa tiene que ser la actitud. De acuerdo como usted tome los procesos,
Usted tiene que tomar los procesos con buena actitud. Amén, con buena actitud. Amén, con buena actitud. En el nombre de Jesús, que el Abba está sacando lo mejor de nosotros por medio del proceso. Amén. Gracias, Señor, gracias. Yo sé que esta palabra la va a motivar a usted mucho. La va a levantar. Abra su corazón, abra su espíritu. Dispóngase. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Así que nosotros, como la Biblia lo menciona, los grandes hombres de la fe pasaron procesos, pasaron situaciones difíciles, muy fuertes. Amén. Pero recuerda que estuvimos hablando la semana pasada que ellos terminaron su carrera. Amén. Los obstáculos lo miraron ellos como grandes oportunidades para poder trascender, para poder ir más adelante. Amén. Para poder conquistar, para poder entrar a la tierra prometida, para poder ser promovidos por Dios. Amén. Así que nosotros tenemos que correr, como hablamos la semana pasada, esta carrera de la fe hasta el final, iglesia. No importa el proceso, no importa. Usted y yo tenemos que terminar esta carrera hasta el final del camino. Y este viene siendo, le digo, Señor, pero esta palabra viene siendo como algo similar a lo que hablamos, Señor, y predicamos la semana pasada. Pero el Señor sabe quién necesita escuchar esta palabra. Amén. Quien necesita fortalecerse al escuchar esta palabra que el Señor trae en esta hora. Amén. Así que tómala, abra su corazón, abra su espíritu en el nombre de Jesús. Amén, Miriam. Amén. Amén. Hay que tener la fe puesta en el Señor. Amén, en el Señor. Dios me la bendiga, mi hermana Lili. Bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, en 4 minutos arrancamos, iglesia. Recuerde que hoy vamos a participar de la Santa Cena. Amén. Hoy vamos a recibir la bendición de poder sentarnos a la mesa y poder recibir la Santa Cena. Amén. Lo estamos haciendo 2 veces, amén, al mes, como el Señor nos ha ministrado que lo hagamos. Amén. Entonces estamos obedeciendo. Amén, mi hermana, que duele mucho el proceso. Duele mucho el proceso. Pero Dios, en su soberanía, sabe por qué. Amén. ¿Por qué? Y vamos a ver algunos hombres que pasaron situaciones muy difíciles. Amén. Pero se mantuvieron siempre de pie. Amén. Yo sé que esta palabra la va a confortar y le va a alientar a muchos en esta hora. Saludamos a mi hermana Brenda. Bienvenida, mi hermana. ¿Verdad? Reciban, ¿verdad? Esta hora la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, dispóngase. Busque su Biblia, téngala usted ahí a su mano como una guerrera del Señor. Amén. ¿Cuántas somos guerreras? Amén. Aquí estamos las guerreras del Señor. Amén. Y nosotros sabemos, ¿cómo se llama? Usar la espada, que es la palabra. Amén. Un buen guerrero necesita su espada. ¿Cuál es la espada? La palabra del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Señor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este tiempo, Espíritu Santo de Dios. Sabemos que será un tiempo de mucho refrigerio, un tiempo de mucho aliento, un tiempo, Señor, donde va a fortalecer nuestra vida, un tiempo donde va a fortalecer nuestra fe, donde vamos a salir diferentes en el nombre de Cristo con una palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que va a ministrar grandemente todo nuestro ser. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor, te adoramos, Jehová, te adoramos. En el nombre de Jesús, adoramos a nuestro gran Dios. Adoramos a nuestro gran Dios, a nuestro Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, iglesia. Le voy a pedir a usted que cierre sus ojitos ahí. Vamos a dar comienzo a este tiempo porque recuerde que tenemos que compartir la palabra y luego vamos a pasar, ¿verdad?, para poder participar de la Santa Cena. Amén. Si usted tiene ya listo su vino, amén, sin licor, o su fresco de uva, amén, ¿verdad?, y su galleta simple, amén,
para que todos participemos en el nombre de Jesús, porque es una gran bendición, créame. Es una bendición. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te adoramos y te exaltamos en esta hora. Te enaltecemos, Señor. Todo poder, todo señorío tuyo son, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Único y verdadero, único y perfecto, Señor. Dios soberano, Dios maravilloso, Rey eterno en el nombre de Cristo, Príncipe de paz, soberano de los reyes de la tierra. Ese eres tú, Señor amado, exaltado y enaltecido eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. No hay nadie que se pueda comparar a ti, Señor. No hay otro fuera de ti, Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda hacer las obras como las que tú haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te honramos, Señor. Recibe todo el reconocimiento, los méritos, Señor, los atributos, Señor, los reconocimientos, la fama, los aplausos, solamente son tuyos, Señor, y solamente a ti te los daremos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Solamente, Señor, queremos, Señor, siempre darte la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy nos encontramos delante de ti, delante del Todopoderoso, delante de aquel que está sentado en su trono. Estamos aquí, Señor, con un corazón necesitado, con un corazón hambriento. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor, declarando que necesitamos de ti, declarando que somos dependientes tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, queremos escuchar en esta tarde y noche, hablar, Señor, háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Esa palabra que tú traes, Señor, esa palabra fresca, esa palabra reveladora, esa palabra, Señor, exhortadora, esa palabra que nos va a levantar, esa palabra que nos va a fortalecer, esa palabra, Señor, que necesitamos, Señor, escuchar en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Muévete, poder de Dios, en el nombre de Jesús. Muévete, Señor, donde tu pueblo se encuentra. Ven y muévete, Señor, también en el nombre de Jesús. Y tócalos, Espíritu Santo. Haz tu obra en ellos, Señor. Tu palabra dice, el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando cada día en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. No importa, Señor, no importa el estado que nos encontremos, no importa, Señor, el proceso, no importa la situación que estemos pasando, Señor. Como tú le dijiste a Pablo, Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. En esa debilidad, Señor, tú te perfeccionas. En esa debilidad, Señor, tú nos levantas. En el nombre de Jesús, Señor. Sabemos, Señor, que el mensaje de esta tarde y noche, Señor, nos vamos a identificar porque cada uno de nosotros tenemos un aguijón en la carne, como lo dice tu palabra. Todos tenemos un aguijón en la carne por el cual nosotros tenemos que lidiar en el nombre de Jesús. Y no es malo, no es malo tener un aguijón en la carne. Ese aguijón, iglesia, nos tiene que mantener humildes delante del Señor. Nos tiene que mantener humillados delante de Él. Dependiendo en cada momento y cada instante de Él. En el nombre de Jesús. Hoy al escuchar tu palabra, Señor, vamos a decir sí. Lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, es un aguijón en la carne. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Abre, Señor, su espíritu de tu iglesia. Abre su corazón, abre su mente. Que puedan recibir la palabra. Que esta palabra caiga en sus corazones, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Quédate con nosotros de principio hasta el final, amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le voy a invitar a usted, mi amada iglesia. Saludamos a la vida de doña Gladys Sánchez. Bienvenida, doña Gladys. Bienvenida a todas ustedes, mujeres. Aleluya, mujeres de Dios, mujeres guerreras, amén. Mujeres esforzadas y valientes. Aleluya. Le voy a pedir a usted que vaya a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, amén.
Segunda de Corintios capítulo 12, del 1 al 10 vamos a leer en esta hora. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 al 10 vamos a leer. Amén. Entonces el tema de esta tarde y noche se llama el aguijón en la carne. El aguijón en la carne. Perfeccionados en el amor de Cristo, como usted quiera llamarle. Perfeccionados en el amor de Dios. O bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, como usted quiera llamarle. El aguijón en la carne. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a leer capítulo 12, verso 1. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, dice Pablo, pero de mí mismo, y en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca ni en sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice Pablo. Y me ha dicho el Señor: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Amén. Podemos ver nosotros el apóstol Pablo. Nosotros sabemos la vida del apóstol Pablo. Antes de ser llamado Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Sabemos la vida de Saulo, que fue un perseguidor de la iglesia, de perseguidor a perseguido. Amén. Sabemos que Pablo tuvo un encuentro único con el Señor cuando iba camino a Damasco. Amén. Pablo tuvo un encuentro con el Señor. El Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dice el Señor a Saulo. Saulo le responde al Señor y le dice: Señor, ¿quién eres? El Señor se reveló a Pablo. Amén. Pablo tuvo un encuentro único con el Señor. Desde ese momento, amén, el Señor empezó a trabajar en Saulo. Saulo era un hombre, ¿cómo se llama? Un escriba, un hombre bien instruido en las escrituras. Conocía mucho la palabra del Señor, pero solamente era letra. La palabra del Señor no había bajado a su corazón. Pero cuando Pablo tuvo el encuentro con Cristo, su vida cambió. Usted puede ver que la Biblia dice que Pablo, con ese encuentro que tuvo con el Señor, amén, Pablo quedó ciego, ¿verdad? Por la luz resplandeciente, amén, la cual él se encontró, con la cual él se chocó, que era Jesucristo, nuestro Señor. Y le dice el Señor a Pablo: Dios tenía un propósito con Saulo de Tarso, como lo tiene con todos nosotros, iglesia. Cuando Dios tiene a alguien escogido, Dios lo va a pasar por diversas pruebas, iglesia.
Cuando Dios tiene a alguien escogido, cuando Dios tiene a alguien por hijo, cuando Dios toma a alguien por hijo, cuando Dios ama a alguien, Dios lo va a procesar. Dios lo va a disciplinar. Amén. Amén. Entonces, Dios, cuando tiene propósitos con alguien, Dios no va a empezar a pasar por su escuela del proceso. Y hemos hablado, a nadie, absolutamente a nadie le gusta el proceso. A nadie nos gusta el proceso. Porque los procesos duelen. Los procesos producen dolor, angustia, quebranto, lloro. Amén. Pero nosotros podemos ver la vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un apóstol de Jesucristo, un hombre con grandes visiones, dice la palabra, con grandes revelaciones. Amén. Un hombre que Dios lo usó en liberaciones, en sanidades. Saulo instruía, enseñaba. Amén. Entonces, a través del proceso, iglesia, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Podemos ver lo que dice la palabra aquí, antes de empezar a lo que vamos a donde yo quiero enfocarme. Y dice en el capítulo 11 del mismo libro de Segunda de Corintios, dice en el verso 26 de capítulo 11, dice el verso 26, en caminos muchas veces, en peligro de ríos. Pablo sufrió mucho por amor a Cristo, por amor al evangelio. Iglesia, este camino en el cual nosotros nos encontramos no es un camino de color de rosas. Es un camino con muchas piedras que nosotros tenemos que derribar para poder limpiar por donde nosotros vamos pasando. Amén. Esos son los obstáculos. Esos son las rocas grandes que nosotros tenemos que quitar de nuestro camino. Entonces, Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, mire lo que él padeció, iglesia, que esta palabra pueda confortar y alentar su vida. Amén. Dice, en caminos muchas veces, dice Pablo, en peligros de ríos. Pablo estuvo en caminos peligrosos muchas veces, ¿verdad? En peligros de ríos, peligros de ladrones. Estuvo expuesto Pablo. Dice, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, dice Pablo. A todas estas cosas Pablo estaba expuesto. Peligros en el desierto. Iglesia, muchas veces nosotros decimos, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sobrevienen este tipo de cosas? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué tenemos que padecer tanto? Esa es la pregunta del millón que muchos se hacen. Amén. Recuerda, iglesia, que la salvación que el Señor nos ha regalado ha sido por gracia. Ha sido por gracia. Ahora nos toca a nosotros pagar un precio. Amén. Perseverar hasta el final. Entonces dice Pablo, peligros en el desierto, mire, ¿verdad? Peligros en el desierto. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, porque Pablo trabajaba. Pablo, el apóstol Pablo, trabajaba. No era que a Pablo lo estaban dándole todas las cosas. Pablo trabajaba. Pablo hacía tienda, dice la palabra. Amén. Pablo tenía su oficio. Y dice, en trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, dice Pablo. En hambre, en sed, en muchos ayunos. Amén. Lo mismo que le pasa a la iglesia. Pasamos hambre, pasamos ayunos. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, iglesia, ellos pasaron. Pero tal vez usted me diga, pero yo no he pasado desiertos. Sí, desiertos. Amén. Hablando espiritualmente. Amén. Entonces dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, dice Pablo. Además de otra cosa, lo que en mí se golpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice Pablo. Una pregunta que el apóstol Pablo hace.
Nosotros decimos, bueno, si yo soy hija de Dios, si tengo a Cristo en mi corazón, ¿por qué me enfermo? Somos mortales. Estamos expuestos, iglesia, a virus, a enfermarnos. Nadie quiere enfermarse. Tampoco Dios no quiere que nadie se enferme. Si el Señor dice en su palabra, tanto en Isaías como en Jeremías, que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llagas hemos sido nosotros curados. Dice el Señor en Jeremías, yo les enviaré sanidad y medicina. Amén. Pero la cosa es, iglesia, para que usted entienda, que el hecho de que nosotros le sirvamos al Señor y andemos en este camino, no quiere decir que no nos vamos a enfermar. Claro que sí. Claro que sí. Amén. Pero tenemos un sanador. Amén. Todos tenemos que tener un aguijón en la carne, iglesia. Y vamos a entrar donde queremos, ¿verdad? Donde es el centro del mensaje. Y dice Pablo en el verso 29, ¿quién enferma? Yo no enfermo, dice Pablo. Claro. Humano. Pablo, un hombre con pasiones a las nuestras. ¿Ah? Un hombre de carne y hueso, iglesia. Un hombre con deseos. Amén. Entonces dice, y dice aquí, ¿y quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, dice. Si es necesario gloriarse, me gloriaré, dice Pablo, en lo que de mi debilidad, dice, en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos. Ahora sí, Dios dice en su palabra, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo. Nosotros como ministros y ministras del Señor, sea una persona que Dios le ha regalado dones, talentos, sabemos que son, amén, regalos que el Señor nos ha dado, tanto el llamado como los dones. Todo eso lo tenemos que poner a los pies de Cristo. Saber que si Dios nos usa es para su gloria, iglesia. Si Dios nos usa es por su gloria, es por su misericordia. Y siempre nosotros tenemos que darle la gloria a Él. Ese es el principal objetivo, darle siempre la gloria al Señor. Nunca nosotros robarnos la gloria. Nunca nosotros, ¿verdad?, sobarnos el cuello y decirnos, bueno, yo soy aquí, el Señor me usa. No, iglesia. No, iglesia. Tenemos que estar nosotros sumergidos en una humillación delante del Señor. Amén. Sumergidos delante del Señor. Humillados. En esa condición. Entonces Pablo empieza a declarar, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo. Pero vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, dice Pablo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, Pablo, había pasado 14 años cuando Pablo tuvo una revelación, cuando Pablo tuvo una experiencia con Cristo. Amén, había transcurrido 14 años. Y aquí en el libro de Corintios, Pablo lo está, ¿verdad?, expresando. Es como que nosotros, iglesia, nosotros tenemos que entender, y vuelvo a la carga, que si el Señor nos usa es para su gloria, no para gloriarnos nosotros, ni para creernos súper, ni para decir, bueno, si yo no estoy en el culto, no va a suceder nada. Si no voy al grupo de intercesión, la gloria no desciende. Que si yo no me paro en ese púlpito a cantar, a alabar al Señor, nada va a ocurrir. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, iglesia. Que si yo no me paro en el púlpito a predicar, la gloria no va a descender. No, iglesia. Tenemos que tener bien en claro. Amén. Los pies puestos en la tierra. Y el que toda la gloria se la tiene que llevar el Señor. Entonces, ¿quiénes son los que muchas veces buscan la fama? Son los mismos ministros y ministras del Señor. Que quieren hacerse famosos. Que quieren que todo el mundo los conozca. Amén.
Que hablen de ellos, no que hablen de Jesús, que hablen de ellos. Mi propósito y mi objetivo es que la gente conozca a Cristo, no que conozca a Wendy, que conozca a Jesús. El propósito de hacer estas transmisiones no es tener miles y miles de seguidores, iglesia. No, no es mi propósito. No es mi propósito ganar fama. No. Mi propósito es que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado. Que su palabra sea dada a conocer. Ese es mi propósito. Yo no soy nada. Yo sin el Señor no soy nada. No soy nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos ministros? Que mientras el Señor los empieza a usar, ellos empiezan a enorgullecerse. Ellos empiezan a exaltarse. Ellos andan buscando los mejores puestos. Ellos empiezan a buscar influencias. Empiezan a buscar conexiones. Empiezan a hacer cosas que Dios nunca los ha mandado a hacer. Amén. Entonces, por eso el Señor le puso un aguijón en la carne a Pablo. Como todos nosotros tenemos un aguijón. Amén. La Biblia no menciona qué aguijón era. Y vamos a entrar en esto. Y dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice. Que hace 14 años, sí, en el cuerpo, dice Saulo. No lo sé, dice. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo tuvo una experiencia sobrenatural, iglesia. Que cualquiera que haya tenido, o muchos que han tenido este privilegio, que Dios los ha llevado al tercer cielo para mostrarles su gloria, para mostrarles su grandeza. ¿Qué es lo que hacen muchos? Escribir. Escribir libros. Para venderlos. Para beneficiarse de ellos. Dice que para bendecir la iglesia. Mentiras. Mentiras. Pablo no lo hizo así. Miren lo que dice, pasaron un transcurso de 14 años. Si Pablo existiera hoy en día, el mero día que el Señor le hubiera dado esa experiencia de llevarlo al tercer cielo, al segundo día, Pablo ya estuviera escribiendo el libro para empezarlo a imprimir. Amén. Y que fuera vendible. Dice la palabra. 14 años pasaron. Y Pablo empezó a hablarlo, a revelarlo aquí. Podemos ver que el apóstol Pablo es uno de los hombres que escribieron casi todo el Nuevo Testamento. Amén. Por eso Dios tenía puesto en Saulo un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Para mantenerlo humilde, iglesia. Para mantenerlo humilde. Y dice aquí, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Dios arrebató a Saulo, a Pablo, al tercer cielo. Dios le mostró las cosas y escuchó palabras inefables, dice. Saulo, Pablo de Tarso, miró cosas. Miró la gloria. Contempló el reino, contempló el trono de Dios. Contempló todo lo que en el cielo hay, donde Dios habita. Y dice que escuchó cosas inefables, palabras inefables, dice la palabra. Y mire lo que dice. Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Oiga, qué lindo. ¡Qué maravilloso! Imagínense que Pablo de Tarso mirara al Señor sentado en su trono, mirara a los ángeles, mirara a los querubines, los serafines, miraba a los 24 ancianos, escuchaban las melodías en el cielo cantar. Santo, 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 como lo declara el libro de Apocalipsis.
Pablo de Tarso, tuvo una experiencia gloriosa. Amén. Gloriosa con el eterno Dios. Y dice, con palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo. Amén. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, dice Pablo. Oiga, iglesia, de tal hombre, dice, aquel que había visto, a cual Pablo había perseguido un día. Y ahora él estaba predicando de aquel Jesús que un día él persiguió. Pablo había tenido la experiencia de poderlo ver en el tercer cielo. Dice, aquel voy a gloriarme, de aquel, no de mí, dice. Qué lindo eso, ¿verdad, iglesia? ¿Cuántos salen en las redes sociales predicando la palabra, pero para ser vistos ellos, no para que Jesús sea visto? ¿Ah? Por eso lo hacen. Para ellos ser visto, no para que Jesús sea visto. Y mire, vea lo que dice aquí. De tal hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades, dice Saulo. En él me voy a glorificar, pero yo en mis debilidades me voy a deleitar. Amén. Pero no debilidades carnales. Tampoco me vaya a malinterpretar. Amén. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, dice. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Dice Pablo, yo puedo. Hace mucho tiempo, que hace más de 14 años, cuando yo tuve esa experiencia, yo pude haberle contado a todo mundo lo que yo vi. La experiencia que yo tuve, estuve en el tercer cielo. No sé, dice Pablo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Si la intención de Saulo, de Pablo de Tarso, hubiera sido gloriarse él, desde el principio lo hubiera hecho. Pero no. No dice el Saulo. No. Entonces dice aquí la palabra. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, diría Pablo. Bueno, yo estuve en el tercer cielo, contemplé la gloria, miré a Jesucristo sentado en su trono, miré cosas maravillosas, escuché palabras inefables. Yo, Pablo de Tarso, el que fue perseguidor, yo tuve esa experiencia. Pablo hubiera hecho eso y se hubiera exaltado a sí mismo. Y dice, y lo hubiera hecho porque yo estuve ahí, yo lo presencié. Por eso el apóstol Pablo lo dice, porque diría la verdad, dice Pablo, diría la verdad. No es algo inventado. Amén. Hay muchos que quieren ser reconocidos y empiezan a inventarse un sinfín de cosas que Dios les mostró, que Dios les dijo. Y tal vez Dios no hablándole, tal vez Dios no revelándoles nada. Amén. Con el único propósito de que la gente diga, vea, wow. La capacidad que tiene para ver. No, iglesia. No lo hacen con buenas intenciones. Y dice la palabra. Entonces dice, el verso 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo. Como le decía, iglesia, y vuelvo a la carga, la Biblia no menciona cuál era el aguijón en la carne de Pablo. Puede ser de que haya sido alguna enfermedad. Puede ser que haya sido un problema en la vista.
Recuerde que él tuvo un encuentro con el Señor, ¿verdad? Donde miró una luz y todo eso, pero tampoco podemos descartar de que el Señor lo haya dejado ciego. Amén, porque cuando Dios sana, sana para siempre también, iglesia. Entonces podemos descartar eso. Puede ser de que Pablo haya tenido una discapacidad. Amén. Haya tenido problemas de habla. ¿Ah? Haya tenido algún problema de epilepsia. Un problema de dolor de cabeza donde le provocaba migraña. ¿Ah? Haya tenido, ¿cómo se llama? Algún tipo de enfermedad, Saulo, en su cuerpo. Para que ese aguijón en la carne lo mantuviera dependiendo totalmente del Señor. Para que ese aguijón en la carne lo mantuviera humilde delante de Dios, siempre buscándolo. Cuando nosotros nos miramos en problemas, en desiertos, en procesos, iglesia, Dios no lo hace con el fin de destruirnos. Dios lo permite con el fin de que nosotros nos mantengamos siempre buscándolo y dependiendo de Él. Amén. Con ese fin. Cuando Satanás tramó algo para destrucción de alguien, Dios lo toma para bendición, para convertirlo en bendición. Y lo podemos ver nosotros en Job. En Job, ¿verdad? Dice la palabra, capítulo 2, verso 7. Dice la palabra que Job, todos los padecimientos de Job, dice que Job sufrió de una enfermedad. Amén. Una sarna en su cuerpo, que se rascaba con un tiesto. Amén. Es para que tengamos en claro, iglesia, de que el hecho que estemos en el camino del Señor no quiere decir que nosotros nunca nos vamos a enfermar o que nunca vamos a padecer algún tipo de situación. No, no, iglesia. Y muchos dicen que las enfermedades, porque tienen un concepto malo y equivocado, porque sí, hay enfermedades que vienen a causa del pecado, pero hay enfermedades. No todas las enfermedades vienen a causa del pecado. Hay enfermedades que Dios las permite en nuestra vida para mantenernos, amén, dependiendo de Él, valga la redundancia. Amén. Y para Él poder glorificarse. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Satanás al Señor? El Señor le dice a Satanás, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ah, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, que me ama. ¿Ah? Pero le dice el maligno, le dice, bueno, tócalo, a ver si no va a blasfemar contra ti, tócalo. Satanás, para poder tocar nuestra vida, tiene que pedirle permiso a Dios. Amén. Tiene que pedirle permiso al Señor. Recuerde que nosotros somos propiedad del Señor. Cuando algo te sucede es porque Satanás tuvo que haberle pedido permiso al Señor. Amén. Pon en claro, escucha esto, iglesia. Entonces le dice Satanás al Señor, tócalo, pruébalo, a ver, no va a blasfemar contra ti. Y le dice el Señor, lo puedes tocar todo lo que tiene, pero su alma no. Su alma es mía, le dice el Señor. Entonces, le dice el maligno, él bien contento y feliz, Satanás, porque iba a destruir a Job. Y usted sabe toda la historia que relata de la vida de Job. Perdió todo. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor le devolvió a Job el doble, el triple. Amén. No todo lo que el enemigo fradúa en contra de nosotros y planifica, Dios lo toma para bendición nuestra. Amén. Para bendición nuestra, iglesia. Para bendición nuestra. Mientras el proceso de Job se mantuvo íntegro delante de Dios. No blasfemó contra el nombre del Señor. Amén. Glorificaba a Dios en todo momento. Vinieron sus amigos
Puede que sea un amigo tuyo, un compañero de trabajo, que sea tu aguijón en la carne también. Puede que sea tu vecino que te hace la vida de cuadrito. Puede que sea tu aguijón en la carne. Puede que sea tu jefe que te hace la vida imposible para que tú te vayas. Puede ser que sea tu aguijón en la carne. Puede que sea ese esposo que bebe y no quiere dejar la bebida. Puede que sea ese aguijón en tu carne. ¿Me entiende, iglesia? ¿Me entiende? Sea ese hijo que no quiere buscar del Señor, o esa hija, sea el aguijón en tu carne. A alguien Dios le está hablando, porque yo siento a Dios. Por lo tanto, sea eso el aguijón en tu carne, tú tienes que seguir continuando, caminando, creyéndole al Señor, aferrándote al Señor, orando al Señor. No desfalleciendo. Amén. No sé cuál sea tu aguijón en la carne. No sé cuál sea. Pero todos tenemos un aguijón en la carne. Y yo pude identificarme con esta palabra porque yo tengo un aguijón en la carne. Todos tenemos un aguijón en la carne. Nadie me venga a decir que no. Todos. Amén. Todos. Y dice aquí la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo. Un mensajero de Satanás que me bofetee. ¿Qué dice? Un mensajero de Satanás. ¿Quién fue? Amén. A decirle a Dios. De Saulo, Satanás. Ahí estaba la mujer también de Saulo. ¿Ves? La mujer de Job también. Ya le decía, ya maldice a tu Dios y muérete. Su aguijón también. Muchos van a querer que nosotros renunciemos por el proceso. Ay, va a decirle el esposo, los hijos, mira. Y vos que tanto alabas a Dios. Tanto que buscas a Dios y todo el tiempo pasas igual. No ves una. Solo te veo en negruras. Veo que no consigues trabajo. Veo que no tienes esto. Veo que no te sale nada bien. Nosotros tenemos que seguir orando y confiando, perseverando en el Señor. Amén. Perseverando en el Señor. Entonces dice, respecto a lo cual 3 veces, dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Pablo había rogado al Señor. Pablo había orado al Señor 3 veces para que le quitara el aguijón en la carne. Oiga. ¿Y cuál fue la respuesta dulce y amorosa del Señor hacia Pablo? Vea lo que dice. Verso 9. Y me ha dicho el Señor, bástate en mi gracia, le dice el Señor a Pablo. Oiga, que Pablo le esté diciendo al Señor, Señor, quítame este aguijón en la carne. Tal vez sea que el aguijón que le estaba pasando, que siempre pasaba, era algo que el enemigo había puesto, un impedimento para que Saulo no siguiera predicando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Reconocemos nosotros y vemos que el ministerio de Pablo, era un ministerio completo, un ministerio grandísimo. Amén. Muchas veces el enemigo nos va a querer poner a nosotros, ¿verdad? Obstáculos en nuestro camino para que no continuemos nosotros buscando al Señor, para que no nos sigamos congregando, para que no sigamos orando, para que no sigamos leyendo su palabra. Va a querer de muchas maneras desmotivarnos, estancarnos, detenernos. Amén. Puede ser de lo que yo estuve estudiando, puede ser que ese aguijón que Pablo tenía era un impedimento, porque recuerde, dice que era, enviado por Satanás. Entonces el Señor dijo, bueno, esto que Satanás envió contra ti, Saulo, yo lo tomo para bien. Para que tú te mantengas humildemente siempre delante de mí, Saulo.
para que tú veas que todos los reconocimientos son míos y solamente a mí me pertenecen, Saulo. Para que te mantengas humildemente delante de mí, para que te mantengas siempre dependiendo de mí, Saulo. ¿Me entiende, iglesia? Entonces, el aguijón fue puesto y enviado por Satanás. No sé si alguien me está entendiendo en esta hora. Y le dice el Señor, miren la dulce respuesta del Señor. Cuando uno muchas veces espera que el Señor, Pablo tal vez esperaba que el Señor le dijera así, Saulo, te voy a quitar el aguijón. Hay cosas que muchas veces nosotros le pedimos al Señor que haga, iglesia. Pero si no está dentro de la voluntad del Señor, el Señor nunca lo va a dar, nunca lo va a permitir. Escuche lo que le voy a decir. A veces nosotros le decimos, Señor, dame esto que yo quiero. Dámelo, Señor. Dámelo, Señor. Me siento bien con esto. Me gusta, Señor. Creo que la persona ideal. Creo que esa persona me puede llegar a, ¿verdad? Puede funcionar. Dame esto que te estoy pidiendo, Señor. Y usted está orando, clamando al Señor para que Dios se lo dé, sea lo que sea. Y si el Señor ve que no le conviene, el Señor no se lo va a dar. Tal vez usted esperando un sí de Dios, usted va a recibir un no de Dios. Amén. Un no de Dios. Pero Dios sabe por qué. Amén. ¿Por qué? Él mejor que nadie sabe lo que a nosotros nos conviene, lo mejor que nos conviene. ¿Qué dice su palabra? Yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Cuando algo te conviene, Dios te lo da. Amén. Dios te lo da. Pero cuando algo no te conviene, aunque por muchos ayunos hagamos, aunque por muchas vigilias hagamos, Dios no lo va a entregar. Dios no le va a dar nada. ¿Entiende? Entienda, aunque usted venga y le quiera agarrar el brazo a Dios y lo quiera torcérselo, el Señor no lo va a hacer. El Señor no lo va a hacer. ¿Entiende? Yo se lo digo por experiencia propia. Por muchos ayunos que hice. Por muchos clamores que hice. El Señor me dijo no y no. Fue un no rotundo. Que para ante mis ojos era bonito, pero para Dios no. Tuve que aceptar el no rotundo del Señor y punto. Y punto. Y punto, iglesia. Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Amén. Porque como Él es su Padre, recuerde que Dios es nuestro Padre y Dios nos ama. Dios va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Dios no le va a entregar algo que en vez de hacerle feliz, la va a hacer infeliz. Amén. Entonces dice, el Señor le dice a Saulo, el Señor le dice a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Saulo. Pablo, bástate en mi gracia. Se lo amo a mi hermana Gladys. Dios me la bendiga, mi hermana, y todos los que se han conectado. Amén. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Pablo, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en esta debilidad tuya. ¿Me estás pidiendo que te quite el aguijón que tienes? No, Saulo, no te lo voy a quitar. Bástate en mi gracia, que es suficiente para ti, Saulo. Mi gracia es suficiente en ti. Mi gracia. Y bástate en ella, porque mi poder se perfecciona en ti. Amén. No es cualquier debilidad. Amén. Podemos entender nosotros esto. Gracias, mi hermana Gladys Escobar. Entonces, puede ver usted. Y le dice el Señor. Por tanto,
Por tanto, de buena gana me gloriaré más, dice Saulo. Mire, Saulo no le hizo berrinches al Señor. Pablo no empezó a hacerle berrinche al Señor, no empezó a cuestionar a Dios. Puchica, Señor, si yo soy tu apóstol, si yo soy tu siervo, Señor, te sirvo, Señor. Tengo un apostolado, un doctorado, Señor. Me das visiones, me das revelaciones. Me usas en sanidades, en milagros, Señor. En liberaciones, Señor. Enseño, Señor. Tengo hijos espirituales por donde quiera. Señor, pero este aguijón, Señor. Bástate en mi gracia, Pablo. Bástate en mi gracia. Y Pablo vino, recibió la palabra del Señor. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Mire, le dice, por tanto, de buena gana, dice Pablo, no relinchando, ¿verdad? Escuche lo que dice el Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más, dice Pablo. Me gloriaré más, bien en mis debilidades. Bueno, Señor, está bien. Ese aguijón va a estar ahí siempre conmigo. Está bien. Me voy a gloriar, me voy a deleitar y me voy a danzar y todo en esa debilidad. Está bien, Señor. Está bien. ¿Quién va a contender contra Dios? ¿Quién va a pelear contra Dios? Y el que lo hace sale perdiendo. Porque Dios siempre va a salir ganando, iglesia. Dios siempre va a salir ganando. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice Pablo. Oiga. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Gocémonos, iglesia, en este camino maravilloso en el cual el Señor nos tiene. Amén. En este camino maravilloso, el camino de la cruz. Amén. En el camino de la cruz. Gocémonos, alegrémonos, sigamos hacia adelante con el aguijón que tenemos, sigamos adelante, gocémonos en el Señor, sigamos sirviéndole al Señor, sigamos buscándole al Señor con el aguijón que tengamos. El proceso, la prueba, la angustia, la desesperación, alguna enfermedad, alguna dolencia. Gócese en su debilidad. Gócese. Entonces dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, afrentas, en necesidades, en persecuciones. Amén. Gocémonos. Gocémonos en la prueba, gocémonos en la adversidad, gocémonos en el proceso, gocémonos en el desierto, gocémonos en la debilidad, porque cuando nosotros somos débiles, el Señor es fuerte. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Diga al débil, fuerte soy. Cuando usted cree ser débil, es cuando usted es más fuerte, y usted no se ha dado cuenta. Cuando usted cree que está débil, que es débil, usted no sabe lo fuerte que es usted. No se imagina la fuerza que hay dentro de usted, porque es la fuerza de Dios. Amén, es la fuerza del Señor. Entonces dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Amén. Porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. En cuanto yo soy débil, yo soy fuerte. Amén. Corra a los pies de Cristo. Corra a los brazos del Señor. Cuando usted se sienta así, cuando usted se sienta a desmayar, corra a los pies de Cristo. Corra a los brazos del Maestro que la están esperando. Amén. Para consolarla, para levantarla.
para sustentarla, para sostenerla. Mire, yo le compartí la vez pasada que creo que me encontraba en esa debilidad en ese momento, porque como humanos, pues, no todo el tiempo, pues uno dice, estamos bien arriba y siempre todo en las nubes. No, llega un momento que uno dice, ay Señor, ¿cómo me siento? Me siento hoy débil, ¿qué me pasa? Aunque tú ores y yo, ay Señor, y yo me preocupaba y ay Señor, pero es cuando me he orado, Señor, ¿por qué me siento así? Y por las tardes que yo me aparto con el Señor, me tiro ahí al suelo y digo, Señor, aquí estoy. ¿Qué pasa, Señor? Mira cómo me encuentro. ¿Por qué, Señor? Y le clamaba al Eterno. Y el Señor me habló. El Señor me habló. Yo le dije, Señor, yo estoy aquí. Yo muchas veces he necesitado que alguien ore por mí, Señor. Y el Señor me puso en cintura, iglesia, se lo voy a decir así. En cintura, y el Señor me dijo, no estás para que la gente ore por vos. Estás para que tú ores por la gente. Estás para que tú le des palabra a la gente. Estás tú para levantar a los demás. Para eso estás. Y en vez de recibir un cariñito del Señor, me dio una reprensión. No solamente por eso yo me iba a levantar molesta con el Señor, no. ¿Por qué? Porque Dios lo que va buscando, ¿verdad?, es llevarnos a la dependencia total de Él, iglesia. A la dependencia total en Él. Total en Él. Total. Amén. Y el Señor me decía el otro día, yo estaba con el Señor. El Señor, yo quiero una palabra. Háblame, Señor. Usa a alguien para que me pueda dar una palabra. Y yo creo que el Señor se ríe, ¿sabe qué? El Señor se rió de mí. Pero no lo hizo con mala cosa, con mala espina, no. Para decir, ay, Wendy, si tu oído está muy abierto para poderme escuchar a mí. ¿Por qué yo voy a usar una segunda persona para hablarte, pudiéndote hablar yo a ti? Directamente. Cuando el Señor me habló y me dijo, el Espíritu del Señor está sobre ti, me dijo. Por cuanto te ha ungido. Eres saeta bruñida, me decía el Eterno. Eres una señal profética. Y él va, ya está. Ya está. La muchacha se levantó del suelo donde estaba. Él le dijo, bueno, entiendo y ya está. ¿Entiende? Entonces, Dios nos lleva a esa condición. Que dependamos por completo de Él. Amén. Que nos mantengamos buscándolo a Él siempre. Que nos mantengamos humillados delante de Él. Así tenemos que estar nosotros. Siempre humillados delante del Señor. Humillar nuestro corazón. Humillar todo nuestro ser, ¿sabe? ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Y dice aquí, no todas las enfermedades son causas de un pecado. Se han ofrecido incontables explicaciones concernientes a la naturaleza del aguijón de Pablo en la carne. Estas van del rango desde una tentación inflexible, oponentes, enfermedades crónicas tales como problemas oculares, malaria, migrañas, epilepsias. Pueden ser ese tipo de cosas o inhabilidad para hablar. Nadie puede decir con seguridad cuál era el aguijón en la carne de Pablo. Probablemente fuera una afección física que Pablo estaba pasando. Era una afección física, algo en su cuerpo. ¿Ven? Porque la palabra no menciona. ¿Verdad? La Biblia no menciona cuál era el aguijón de Pablo. No lo habla. Amén.
Lo que sabemos acerca de este aguijón en la carne proviene del mismo Pablo, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 7, que hemos leído en esta hora, ¿verdad? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, para que no me enaltezca sobremaneramente. Amén. Aquí no es que nosotros nos vamos a enaltecer nosotros y nos vamos a enorgullecer, llenarnos de orgullo el corazón, de soberbia y de prepotencia, porque el Señor nos usa, no iglesia, no. Y el que se siente inflado, le va a llegar el momento que Dios lo va a apoyar para desinflarlo. Amén. Para desinflarlo. Y dice aquí, y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Oiga, ¿qué dice la Biblia? Que el que se humilla será, amén, exaltado por Dios, por el Señor. Pero hay muchos que se disparan solos y andan buscando que los exalten, que los aluden. Amén. Que hablen bien de ellos. Son aludadores. No. Los ministros, hombres y mujeres de Dios, tenemos que ser los más mansos y humildes. Amén. Lo más posible que sea. Lo más posible. Amén. Todo el que está en un ministerio de alabanza, como un predicador, un líder de grupo, como un pastor, un profeta, amén, un intercesor, quien sea, iglesia, quien sea. Primeramente, su propósito era mantener a Pablo en humildad. ¿Cuál era el propósito de Dios? Mire que el Señor lo pone a uno quieto, la verdad. El Señor lo pone a uno en su lugar. Lo pone quieto. Take crisis, como digo nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál era la intención del Señor? Mantener a Pablo en humildad. Amén. Cualquiera que haya tenido un encuentro con Jesús y le haya hablado y le haya sido comisionado por él, como lo dice Hechos capítulo 2, verso 2 al 8. Vamos a leer Hechos. Voy a pedir que vayamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 2 al 8. Vamos a leer. Amén. Ok. Y dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quién era Saulo? Respirando amenaza contra los discípulos del Señor. Amén. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es el único al cual el Señor se le reveló por su nombre. Yo soy Jesús. Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. A quien tú persigues, le dice. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Amén. Ellos no escucharon a nadie, o sea, no vieron a nadie, solo escucharon la voz. Dice, entonces Saulo se levantó
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Toda aquella persona que tiene un encuentro con el Señor, amén, que Dios lo marca, amén, que Dios lo comisiona, Dios siempre, amén, lo va a tener a mecate corto, iglesia. A mecate corto, enseñándole todo. Podríamos, dice, podría en su estado natural volverse engreído Saulo. Amén. Él podía volverse engreído Saulo. Amén. Podía caer en ese estado natural. Volverse engreído, altivo, soberbio. Amén. Y eso es el error tan grande, iglesia. Que muchos, no hablando lo presente, que a muchos que el Señor usa, ya se sienten, son engreídos, son altivos, son soberbios. No le gusta, amén, acercarse a la gente, compartir con la gente. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor iba evitando de Saulo. Amén. Que se volviera engreído. Por este increíble encuentro, si se añade a la experiencia que tuvo de ser movido por el Espíritu Santo para escribir mucho del libro del Nuevo Testamento, es fácil ver cómo podría verse envuelto altivo o a exaltarse demasiado o demasiado orgulloso. Amén. Segundo, sabemos que la aflicción vino mediante un mensajero de Satanás. Así como Dios permitió que Satanás atormentara a Job. Ya lo hemos leído, amén, y lo hemos visto en Job capítulo 2, verso 7, y también en Job capítulo 1, verso 1 al 12, donde sale, verdad, todo relatado, verdad, como Job, verdad, fue y perdiendo a su familia, amén, perdió su ganado, perdió todo Job, amén. Entonces, Dios permitió a Satanás atormentar a Pablo para los buenos propósitos de Dios. Dios siempre toma lo que el enemigo está planificando contra alguien. Dios lo toma para revertirlo en algo bueno. Amén. En algo bueno, iglesia. Escuche esto. Dios permitió a Satanás atormentar a Pablo para los buenos propósitos de Dios. Y siempre dentro de su perfecta voluntad. Es entendible que Pablo considerara este aguijón como un obstáculo para un ministerio más amplio. Amén. El enemigo haber dicho, voy a poner este aguijón en la carne de Pablo, para impedir que él ya no siga predicando más el evangelio. ¿Qué dice donde hemos leído? ¿Qué sufrió Pablo? ¿Sufrió frío? ¿Pasó hambre? ¿Se enfermó? Amén. Usted pudo verlo. Amén. Pasó por el desierto, fue perseguido, ¿verdad? Se enfrentó con ladrones. ¿Cuántas cosas pasó Pablo? Pasó fatiga. Dice que estuvo expuesto a la muerte en alta mar. ¿Cuántas cosas pasó Saulo? El enemigo impidiendo. El aguijón en la carne que Satanás había puesto en Saulo para detenerlo, para que Saulo no siguiera predicando el evangelio, para que Saulo no siguiera el ministerio que Dios le había entregado. Amén. Entonces, es entendible que Pablo considere este aguijón como un obstáculo para un ministerio más amplio y efectivo, y que hubiera pedido 3 veces a Dios que se lo quitara. Lo hemos leído nosotros en 2 de Corintios. Pero él aprendió que esta experiencia, la lección que domina sus escritos, el poder divino se muestra más intensamente sobre trasfondos de la debilidad humana. 2 de Corintios 4:7, para que la alabanza solo sea para Dios. Para que el reconocimiento, la alabanza y todo el honor sea solamente para Dios. Solamente para Dios, iglesia. Solamente para Dios. Qué bueno
Qué bueno es que cuando uno termina un mensaje de compartir una transmisión o un mensaje en la iglesia o un mensaje en el grupo de crecimiento donde Dios le dio el privilegio de poder predicar la palabra, termina. Lo maravilloso que una persona puede hacer es venir a la presencia del Señor y humillarse y decirle: Señor, gracias. Señor, gracias por lo que hiciste. Señor, gracias por la palabra. Gracias por la manifestación de tu gloria. Gracias por haber tocado, por haber consolado, por haber llenado los corazones, por haber sanado, por haber liberado, Señor. Gracias, Señor. Porque fue Él. No fuimos nosotros. Fue Él. Señor, gracias por la palabra, porque esa palabra cayó en aquellos corazones. Esa palabra, Señor, llegó justo a tiempo, Señor, que aquella persona la necesitaba, Señor. Gracias, Jesús. No terminar el mensaje. No. No, iglesia. No. Y dice aquí, para terminar, en vez de quitarle el problema, Dios le dio la gracia y la fortaleza en medio de la situación, declarándole que su gracia sería suficiente. Pablo, mi gracia es suficiente. Y es suficiente lo que tú necesitas. Esto es todo. Amén. Esto es lo que tú necesitas, Pablo. Mi gracia. Y continúa. Sigue adelante. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y eso podemos ver que Pablo terminó su carrera hasta llegar a ser anciano. Amén. Pablo terminó su carrera anciano. Ya sabemos nosotros cómo Pablo murió. Fue decapitado. Amén. Así que, iglesia del Señor, hemos escuchado a Dios en esta hora. Bastémonos en la gracia del Señor. Amén. Porque su poder, nuestra debilidad se perfecciona en el Señor. Amén. Usted puede ahora identificar su aguijón en su carne. Amén. Como vuelvo y repito y vuelvo a la carga, todos tenemos un aguijón. Amén. Bástate en eso. Sigue adelante. No te detengas. Amén. No te detengas. Amén. No te detengas. Vamos a participar de la Santa Cena. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, iglesia, verso 19 al 20. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a participar de la Santa Cena. Amén. Tenga usted ya listo o lista. Amén. Para que todos participemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al capítulo 22, verso 19 al 20 del libro de Lucas. Le voy a pedir a usted que tome su porción. Amén. Tome usted su porción. Amén. Su pan, su galletita simple. Aleluya, bendito sea el Cordero de Dios. Y dice la palabra del Señor en el verso 19. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros, es dado. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Así que comemos, en la iglesia. El pan representa el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra: hacerlo esto en memoria de mí, dice el Señor. Hacerlo esto en memoria de mí. Aleluya. Gracias, Señor. Su cuerpo que fue molido. Amén. Su cuerpo que fue, ¿verdad? Es que fue, que padeció tanto. Amén. Que sufrió tanto por nosotros, iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora tome usted su porción, su copa. Aleluya. Y dice el verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa
es la sangre de Jesucristo. La sangre, amén, con la cual Él, amén, nos compró a nosotros. Sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, amén. Entonces es un pacto, amén, que el Señor está haciendo con su sangre por vosotros. Así que tome, iglesia. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a orar, amada iglesia, dándole gracias al Señor en el nombre de Jesús en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Señor, alabanza, poder y adoración por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres el Dios eterno, Señor, que habita en la eternidad, el único soberano de los reyes de la tierra, el único que se merece ser exaltado y ser honrado, ser enaltecido, el único que se merece que su nombre sea levantado de muy en alto, el único que se merece todo el reconocimiento, todos los honores, todos los aplausos, todo, Señor amado, en el nombre de Jesús, únicamente, solamente tú te lo mereces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hemos escuchado la palabra, Padre Santo, en esta noche. Hemos escuchado, Señor, tu palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hemos escuchado la palabra y hemos dicho, Señor, que el aguijón, Señor, que hay en nuestra carne, Padre, es necesario, Señor, para mantenernos, Señor amado, siempre dependiendo de ti, para mantenernos humildes delante de ti, oh Jehová, para mantenernos, Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tu pueblo ha escuchado tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, así como tú le dijiste a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el nombre de Cristo, Señor, fortalece a tu pueblo, Señor, levanta a tu pueblo, Señor, aviva a tu pueblo, Señor, ayuda a tu pueblo en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de su desierto, en medio, Padre Santo, de su situación difícil que están pasando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú fortaleciéndolo, seas tú ayudándolo, Padre, seas tú levantándolo, oh Jehová, en el nombre de Cristo Jesús. Sea tu gracia sobre la vida de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú ayudándolos, Espíritu Santo, seas tú abrazándolos, oh Jehová, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es necesario, Dios. Es necesario el aguijón en nuestra carne. Es necesario, Jehová, para que no haya orgullo en nuestro corazón, que no haya soberbia, que no nos exaltemos nosotros mismos, Señor, que nunca nos robemos tu gloria, que nos mantengamos humildemente delante de ti, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Que busquemos, Señor, siempre darte la gloria a ti, Señor. Buscar, Señor, que otros te conozcan, para que te conozcan a ti, para que puedan entregarse a ti, Señor. Padre, que nadie busque un interés, Señor, de por medio, para ser reconocido, para ser admirado, para ser aludado. No, Señor. Ese no es mi propósito, Dios. Mi voluntad y mi anhelo es que otros te conozcan, oh Jehová, a través de mí, Señor. Que otros puedan ver a Cristo en mí, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor, a mantenernos humildes delante de ti. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos cada día a caminar contigo. Que nada nos detenga, Señor. Que nada impida, Señor. Que tú puedas quitar los obstáculos de nuestro camino. Que tú puedas quitar todo impedimento de nuestro camino, Jehová. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Ven, Señor. Ven, Señor, sobre nosotros en esta hora. Ven, Señor. El Espíritu Santo está ahí, está tocando tu vida. Dele libertad al Espíritu Santo para que pueda tocarle, para que pueda ministrarle. Ese proceso que estás pasando no es para muerte.
Ese proceso que estás pasando no es para que tú te estanques, para que tú te detengas. Ese proceso que estás pasando es para que el nombre de Jehová sea glorificado en tu vida. Esa debilidad que tú sientes en esta hora, el Señor te dice, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, he ahí tu pueblo. He ahí tu iglesia, mi Señor. He ahí tu remanente, Jehová, al cual tú amas. Al cual tú amas, Señor. Ven sobre ellos, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Levántalos, fortalécelos, ayúdalos, anímalos y reanímalos en esta hora. Su fe sea fortalecida en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos en esta hora por habernos permitido, Señor, haber participado de tu mesa. Hemos tomado, Señor, la Santa Cena. La hemos hecho, Señor, en memoria tuya, Señor, como lo dice tu palabra, que cada vez que lo hagamos en memoria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, no olvidándonos nunca el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Cristo, en la cruz del Calvario, no olvidando tus padecimientos sobre tu cuerpo, no ignorando tu sangre derramada por amor a nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia. En el nombre de Jesús. Guárdanos, cuídanos, protégenos, oh Jehová. Escóndenos en el hueco de tu costado. Protégenos del maligno, Señor. Guía nuestros pasos cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, provee y suple todas sus necesidades. Ayúdales, Padre. Sorpréndelos, Espíritu Santo. Sana sus cuerpos, Dios. No importa la enfermedad, no importa la dolencia. Tú tienes el poder, Señor. En el nombre de Cristo, ayúdalos. Ayúdalos, cobre ánimo. Su espíritu, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, de toda tentación. Líbranos, Señor, de volver atrás, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes en este camino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Lo bendigo, lo despides en paz, Señor. Y declaro que la gracia de nuestro Señor Jesucristo está sobre cada uno de ellos. Y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde poderosamente en sus corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por cada uno de ellos. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Aleluya. Muchas gracias a todos ustedes que se quedaron de principio a fin en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Si el mensaje fue de bendición para su vida, comparta la iglesia. Bendiga la vida con otros, a otros. Bendiga la vida de otros compartiendo este mensaje. Amén. Creo que es un mensaje muy poderoso, ¿sabe? Muy poderoso. Porque muchos no sabemos que tenemos un aguijón con el cual tenemos que bregar todos los días. Amén. Tal vez muchos ignoran esto. Y al compartir usted este mensaje, al escucharlo otros, este mensaje, van a saber ellos que también ellos tienen un aguijón en su carne y que lo que están pasando es su aguijón, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Bendiga la vida de otras personas. Amén. Hágalo, compártalo, bendígalo. En el nombre de Jesús. Así que en la palabra del Señor, amén, el evangelio se extiende y llega y sigue llegando a otros corazones. Y ese es el propósito, de que todos escuchen el mensaje del evangelio, que todos escuchen de Jesús, que todos escuchen el poder del evangelio. El evangelio que tiene poder para salvar, para liberar, para transformar las vidas. Ese evangelio que transformó nuestra vida. Ese evangelio que salvó nuestra vida. Amén. Y si el Señor lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos.
a través de un mensaje, escuchando un mensaje. Amén. Así que nos vemos el día viernes, si el Señor lo permite, iglesia amada. Persevere, manténgase siempre buscando al Señor. No se desconecte del Padre. Ore, búsquelo. Amén. Búsquelo. Refúgiese en el Señor. Clame al Señor. Usted sabe a dónde ir. Amén. En momentos de dificultad, en el momento de aflicción, usted sabe a dónde acudir. Y el Señor lo está esperando ahí. Le está esperando ahí. Amén. Camine, iglesia. Persevere hasta el final del camino. Así que nos vemos el día viernes, si así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo permite. Los amo, les bendigo en el amor de Cristo y estamos orando por cada uno de ustedes. Amén. La Biblia lo dice, orando por los unos, por los otros. Amén. Aleluya. Amén. Dice la palabra que el que esté fuerte, levante al que está débil. Amén. Y lo podemos hacer a través de nuestras oraciones. Amén. Así que muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ánimo. Lo mejor del Señor está por venir para nuestra vida, iglesia. Que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Amén. Aleluya. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, mi hermana Gladys Escobar. Gracias, gracias, gracias. Amén. La gloria sea para nuestro Rey. La gloria sea para nuestro Señor. Amén. Les amo, iglesia. Adelante. Muchas gracias. Feliz tarde. ¿Verdad? Ya los que se encuentran en el país. Feliz tarde. Y nosotros aquí ya 20 para la 1. Bendito sea el Señor. Amén. Pero cuando el Señor nos llama a servirle, no importa la hora, no importa el tiempo. Amén. Tenemos que decirle, Señor, aquí estamos. Pues. Amén. Aquí estamos. Alabado sea el Señor. Muchas gracias, amados y amadas. Nos vemos el día viernes. Amén. Adiós.